Preparen sus mentes para adentrarnos en un caso que realmente hiela la sangre, un viaje al lado más oscuro del alma humana. Hoy nos sumergimos en la mente de un monstruo, Un monstruo. Samuel Little. Un hombre que desafortunadamente se ha convertido en sinónimo de crueldad y de horror. Little confesó haber asesinado a 93 mujeres. Una cifra. Un número escalofriante que lo convierte en el asesino en serie más letal en la historia de Estados Unidos. Así es. ¿Cómo pudo un solo hombre llevar a cabo tantos crímenes? ¿Cómo sus actos pudieron permanecer ocultos por tanto tiempo? Es una pregunta que nos obliga a mirar de frente la vulnerabilidad de las víctimas de Little. Mujeres marginadas, ignoradas por la sociedad. Sus desapariciones apenas un susurro en el viento. Pobreza, adicción, falta de hogar, factores que las hicieron invisibles presas fáciles para un depredador como Little. Claro, me impacta la frialdad con la que Little elegía a sus víctimas, sabiendo que sus ausencias no generarían la misma alarma que la de otras personas. Exactamente. Little aprovechaba de las grietas del sistema de la indiferencia que a menudo rodea la vida de las personas marginadas. En las fuentes que compartiste, se describe su modus operandi con un detalle escalofriante. Estrangulación, la elección de lugares remotos para deshacerse de los cuerpos como si buscara borrar cualquier rastro de sus víctimas. Es importante entender que el término modus operandi se refiere a la forma en que un criminal lleva a cabo sus crímenes, su sello personal, por así decirlo. En el caso de Little, la estrangulación le permitía un control absoluto sobre sus víctimas, silenciando sus voces para siempre. Y al deshacerse de los cuerpos en lugares apartados, aseguraba que la posibilidad de ser descubierto disminuyera. Correcto. Y esa es una de las razones por las que este caso es tan complejo. La falta de un patrón geográfico claro dificultó enormemente la labor de las autoridades. Little era un fantasma moviéndose a través del país dejando un rastro de muerte a su paso. Un fantasma. Un depredador nómada que se aprovechaba de la oscuridad para ocultar sus crímenes. En las fuentes mencionan que Little llevó una vida errante, trabajando en empleos temporales, cruzando fronteras estatales. ¿Cómo esta forma de vida contribuyó a su impunidad durante tantos años? Imagina la dificultad de rastrear a un individuo que no tiene un hogar fijo, que se mueve constantemente de un lugar a otro. Es como buscar una aguja en un pajar en constante movimiento. Y este estilo de vida nómada se relaciona de alguna manera con la psicología de un asesino en serie. Es una pregunta interesante. Si bien no podemos hacer un diagnóstico a distancia, sí podemos analizar algunos patrones. En el caso de Little, su estilo de vida errante encaja con un concepto conocido como perfil geográfico, una técnica que se utiliza para analizar la ubicación de los crímenes de un asesino en serie para intentar predecir su zona de residencia o trabajo. En este caso, la falta de un patrón geográfico claro nos habla de la naturaleza escurridiza de Little, de su capacidad para desaparecer sin dejar rastro. Y cada víctima, cada vida truncada representa una falla en el sistema, una oportunidad perdida de detener a este monstruo. Es desgarrador pensar en la cantidad de dolor que Little causó. Y lo que es aún más perturbador es que sus crímenes durante mucho tiempo quedaron impunes. Para entender mejor la magnitud de este caso, creo que es importante profundizar en algunos ejemplos específicos. Claro, analizar casos particulares nos permite acercarnos a la realidad de las víctimas, a las historias que quedaron silenciadas por la brutalidad de Little. En 1982, en Pascagoula, Mississippi, el cuerpo de una mujer fue encontrado en circunstancias sospechosas. La investigación inicial no llevó a ninguna parte. Años después, Little confesó haberla asesinado. Esa confesión nos revela un detalle escalofriante. Little conoció a la víctima en un bar y la convenció de que lo acompañara a un lugar apartado. Allí la estranguló y abandonó su cuerpo. Su nombre, como el de tantas otras, se perdió en la oscuridad de la investigación. Es impactante pensar que una vida puede ser arrebatada con tanta facilidad, que una familia quede destrozada sin respuestas mientras el asesino continúa su camino de muerte. Y hay otro caso aún más perturbador, porque la víctima nunca ha sido identificada. Little confesó haber asesinado a una mujer en Miami en la década de 1970, pero no pudo proporcionar su nombre ni detalles precisos. Es como si esta mujer hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin dejar rastro, absorbida por la oscuridad que rodeaba a Little. Exactamente. Y estos son solo dos ejemplos de los muchos crímenes que Little confesó. Es difícil comprender la magnitud de todo esto. ¿Cómo pudo un solo hombre causar tanto dolor? ¿Cómo pudo operar con tanta impunidad durante tanto tiempo? Son preguntas que nos atormentan, que nos obligan a mirar hacia el abismo de la crueldad humana. Pero también son preguntas que nos impulsan a buscar respuestas, a comprender cómo un monstruo como Samuel Little pudo existir y a trabajar para que tragedias como esta no se repitan jamás. Y para comprender cómo un monstruo como Little pudo operar durante tanto tiempo, es crucial analizar el momento de su captura, un evento que, aunque tardío, abrió la puerta a la verdad y a la posibilidad de justicia. Es curioso que menciones la captura como un punto clave, porque en las fuentes
Se destaca que no fue un arresto por homicidio lo que lo llevó tras las rejas. Exactamente, en 2002, Little fue arrestado por un cargo menor de drogas en Kentucky, sin una simple infracción que sin embargo desencadenaría una serie de eventos impensados. ¿Cómo un arresto por drogas pudo revelar la verdadera magnitud de los crímenes de Little? Durante su detención se tomaron las huellas dactilares de Little y su ADN fue ingresado en la base de datos nacional. Para sorpresa de las autoridades, su ADN coincidió con 3 casos de homicidio sin resolver en Los Ángeles. Crímenes que se habían cometido entre 1987 y 1989 y que hasta ese momento no tenían un sospechoso claro. Es como si el destino hubiera tejido una red invisible a su alrededor, esperando el momento oportuno para cerrarse sobre él, un error aparentemente insignificante que lo condujo a la justicia. Esa coincidencia del ADN fue la llave que abrió la caja de Pandora. Las autoridades finalmente tenían una prueba irrefutable que conectaba a Little con crímenes violentos, crímenes que por años habían atormentado a las familias de las víctimas y a los investigadores. Y con esa evidencia, se inició una carrera contra el tiempo para reconstruir la vida de Little, para rastrear sus movimientos a través de los años y conectar los puntos de un mapa macabro que se extendía por todo el país. Rastrear la vida de un hombre que pasó décadas moviéndose de un estado a otro, utilizando identidades falsas borrando sus huellas, fue una tarea monumental. Pero la determinación de los investigadores, su negativa a dejar que los crímenes de Little quedaran impunes, fue inquebrantable. En las fuentes se describe que en 2018, mientras Little cumplía cadena perpetua por los homicidios de Los Ángeles, ocurrió algo inesperado, comenzó a hablar. Sí, en un giro sorprendente, Little comenzó a confesar. Ofreció detalles sobre otros asesinatos que había cometido, crímenes que habían permanecido sin resolver durante décadas. ¿Qué lo motivó a confesar? ¿Cómo que un hombre que había logrado evadir la justicia durante tanto tiempo decidiría de repente revelar la verdad? Es una pregunta que ha intrigado a muchos Giddings. Algunos expertos creen que Little, al verse atrapado sin posibilidad de escape, buscó un cierto grado de control, una forma de narrar su propia historia, de asegurarse de que su legado de terror no se olvidara. Es escalofriante pensar que un asesino en serie pueda encontrar satisfacción en el acto de confesar. ¿Acaso buscaba notoriedad? O tal vez disfrutaba reviviendo sus crímenes, recreando el horror para una nueva audiencia. Es una posibilidad perturbadora. Lo cierto es que Little no mostró ningún remordimiento por sus actos, al contrario. A menudo hablaba de sus crímenes con una frialdad aterradora, con un desapego emocional que resultaba inquietante. Como si las vidas que arrebató no fueran más que piezas en un juego macabro, un juego que él controlaba desde las sombras. Y para asegurarse de que su historia se contara con precisión, de que su legado de horror quedara plasmado, Little hizo algo extraordinario, comenzó a dibujar retratos de sus víctimas. ¿Retratos? Dibujaba a las mujeres que había asesinado. Sí, con lápices de colores desde su celda. Little recreaba los rostros de sus víctimas, a veces con detalles sorprendentes, otras veces con trazos imprecisos, pero cada retrato era una ventana a su mente, una prueba tangible de su macabro ritual. Es difícil comprender la mente de un asesino en serie. ¿Qué buscaba Little al dibujar a sus víctimas? Era una forma de mantenerlas bajo su dominio incluso después de la muerte. Es una pregunta compleja que nos adentra en la psicología de un asesino en serie. Los expertos sugieren que, en algunos casos, el acto de dibujar o pintar a las víctimas puede ser una forma de revivir el crimen, de mantener un vínculo con la víctima, de negar la realidad de la muerte. Es una idea terriblemente perturbadora. Pero esos retratos sirvieron para algo. Ayudaron a identificar a algunas de las víctimas del Little. El FBI, al darse cuenta del valor potencial de estos retratos, creó un sitio web dedicado a identificar a las víctimas de Little. Publicaron los retratos junto con información sobre los lugares y fechas aproximadas de los crímenes, una iniciativa sin precedentes, una última esperanza para las familias que aún buscaban respuestas. Y tuvo éxito esta iniciativa. Lograron identificar algunas de las víctimas a través de los retratos. Sí, algunos de los retratos llevaron a la identificación de víctimas que habían permanecido sin nombre durante décadas, familias que habían perdido toda esperanza de saber qué había sucedido con sus seres queridos, finalmente encontraron un cierre, aunque agridulce. Es un pequeño rayo de luz en una historia tan oscura, una pequeña victoria en una batalla contra la impunidad y el olvido. Sí, pero lo trágico es que a pesar de los esfuerzos del FBI, muchas de las víctimas de Little aún no han sido identificadas, sus rostros congelados en el tiempo por los trazos de Little siguen mirándonos desde el sitio web, un recordatorio constante de la magnitud de su crueldad y de la deuda pendiente que tenemos con las víctimas. Es desgarrador pensar que tantas familias siguen esperando respuestas, que tantos nombres siguen perdidos en el laberinto de la memoria. Y esa es una de las lecciones más importantes que podemos extraer del caso de Samuel Little. Este caso expuso las fallas de nuestro sistema, la falta de atención que a menudo se presta a las desapariciones de personas marginadas, especialmente mujeres vulnerables,
que viven al margen de la sociedad. Es como si sus vidas valieran menos, como si sus desapariciones no importaran tanto. Esa es una realidad dolorosa que debemos confrontar. El caso de Samuel Little nos obliga a reflexionar sobre cómo tratamos a los más vulnerables, sobre cómo investigamos sus desapariciones y cómo les damos voz a aquellos que a menudo son ignorados. Y también nos recuerda la importancia de la colaboración entre las agencias policiales, de compartir información y trabajar en conjunto para conectar los puntos, para evitar que un depredador como Samuel Little pueda operar con impunidad durante tanto tiempo. Exactamente. El caso de Little es un llamado a la acción, un recordatorio de que debemos hacer más para proteger a los vulnerables, para darles voz a los que no la tienen y para asegurarnos de que ningún monstruo puede esconderse en las sombras durante tanto tiempo. Y esa búsqueda de justicia nos lleva a una pregunta fundamental, una que nos interpela a todos. ¿Qué podemos aprender de este caso? ¿Cómo podemos evitar que un monstruo como Samuel Little vuelva a emerger de las sombras? ¿Cómo podemos proteger a los más vulnerables de la depredación y la indiferencia? En las fuentes que compartí se mencionan las fallas del sistema, la falta de atención a las desapariciones de mujeres marginadas. ¿Cómo podemos abordar estas deficiencias? ¿Cómo podemos asegurarnos de que cada vida sea valorada, que cada desaparición sea investigada a fondo? Es crucial fortalecer los sistemas de apoyo para las personas vulnerables, brindarles acceso a recursos y servicios que les permitan salir de situaciones de riesgo, que les ofrezcan una red de seguridad, una mano amiga en momentos de necesidad. Y debemos asegurarnos de que las autoridades tomen en serio cada denuncia de desaparición sin importar el origen o la condición social de la víctima, que no haya prejuicios que nublen la investigación, que no haya vidas que se consideren menos importantes. Exactamente, cada vida tiene valor. Cada desaparición merece ser investigada. A fondo debemos trabajar para eliminar los sesgos que a menudo impiden que se haga justicia en casos como este, sesgos que silencian las historias, que borran los nombres, que permiten que la oscuridad se trague la verdad. Esos prejuicios, esa indiferencia, hacen que las historias de estas mujeres sean invisibles, que sus voces se pierdan en el vacío. Debemos aprender a escuchar las historias de los marginados, de los que viven al margen de la sociedad. Debemos darles voz a los que no la tienen, amplificar sus historias y luchar por su justicia, porque la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho universal. Al final, la historia de Samuel Little no es solo la historia de un monstruo, sino la historia de las mujeres que él silenció, de las familias que quedaron destrozadas, de un sistema que falló en proteger a los más vulnerables. Es nuestro deber asegurarnos de que sus historias no sean olvidadas, de que sus voces resuenen en nuestra conciencia colectiva y nos impulsen a construir un mundo donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir, un mundo donde la justicia llegue a todos los rincones sin importar quién seas o de dónde vengas. Un mundo donde la oscuridad no pueda ocultarse, donde la luz de la verdad ilumine cada sombra. Esa es la promesa que debemos hacernos, la promesa que debemos cumplir en honor a las víctimas de Samuel Little y de todos aquellos que han sido silenciados por la violencia y la indiferencia. Y recordemos siempre que aunque Samuel Little ya no está entre nosotros, su legado de horror nos sigue desafiando, nos obliga a mirar hacia adentro y a preguntarnos qué podemos hacer para cambiar el mundo, para que la historia no se repita. Porque al final el verdadero legado de Samuel Little no debe ser el horror que infligió, sino la lección que nos enseñó, la lección que nos impulsa a luchar por un mundo más justo, más humano, más compasivo. Un mundo donde la justicia brille con la misma intensidad para todos. Y esa es una lucha que vale la pena librar.